Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana quiero que vayamos, por favor, primeramente al libro o a la carta a los Hebreos, para leer allí en el capítulo 9, Hebreos 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La Biblia habla muchísimo acerca del día del juicio, y en Apocalipsis nos habla del gran trono blanco, y dice que cada uno de nosotros se va a parar delante de Dios y le va a dar cuentas. Si quieren ir también a Apocalipsis 20 para leer allí. Apocalipsis 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando pensamos en el día del juicio, hay veces que en la mente tenemos la idea de que vamos a ser juzgados por medio de aquellos mandamientos de haz esto y no hagas aquello, haz esto y no hagas aquello. Pensamos quizás que vamos a ser juzgados de acuerdo con qué tan bien nos desempeñamos guardando leyes. Cuando Jesús vino, los fariseos estaban guardando leyes a una perfección absoluta. Sabían guardar leyes y aún lo hacían hasta con una fineza artística casi. Y vino Jesús, y Él vino como hombre en la carne, tal y como Dios había creado a Adán en el primer lugar, simplemente para ser un hombre que le daba toda la gloria a Dios. Y Jesús vivió su vida como hombre en la carne, y la vivió no por medio de un libro de reglas o de una cantidad cierta de leyes. Él simplemente vivió como hombre para la gloria de Dios. Y los hombres habían inventado todas esas reglas de que vivimos por eso. Pero el propósito de la ley, en realidad, era mostrar simplemente a los hombres cuando estaban transgrediendo contra Dios.
y cómo se suponía que tenían que estar viviendo para agradar a Dios. Pero la ley en sí misma no tiene vida para dar. La ley simplemente está ahí vigilándote hasta que cometas el primer error y después la ley te mata y te condena como pecador. Eso es lo único que hace la ley. Y la gente quiere dividir la ley en diferentes cosas. Y aún nosotros queremos dividir la ley en la ley del Antiguo Testamento y ahora tenemos la ley del Nuevo Testamento. Nuevas leyes. Y es cierto que Dios dio una nueva ley en el Nuevo Testamento, pero su venida de Cristo no consistió principalmente en cambiar nuestro libro de reglas, nada más. El propósito de las enseñanzas de Jesús y de su vida y de su ejemplo fue que fuéramos lo que Dios quiere que seamos. Y Dios está buscando personas que simplemente sean lo que Dios quiere que sean. Él busca hombres y mujeres que vivan sus vidas de acuerdo con quiénes son ellos en verdad. No de acuerdo con cuál libro de reglas siguen, o cuál libro de leyes, o cuál código de conducta siguen. En el día del juicio, cuando nos paremos delante de Dios, Él no va a ir la lista de los 10 mandamientos. Mira, te faltó este, pero este sí lo guardaste. Y como te faltaron estos, estás fuera del reino. Y ni siquiera va a abrir el Nuevo Testamento y a ver, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Quedas fuera. Cuando estés delante de Dios, tú y yo vamos a pararnos delante de Dios y el análisis que Dios nos va a ser mucho más profundo que simplemente haz esto y no hagas aquello, o leyes o reglas. Cuando nos paremos delante de Dios, nos vamos a parar y a ser juzgados y analizados y examinados por quienes somos. Por eso las personas que admiramos tanto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como en la historia y en los anabaptistas y todo eso, estaban siendo probados en un fuego. Pero el fuego de su prueba no consistía en cuáles leyes guardaban o de qué manera las guardaban o quién las guardaba mejor, sino en quiénes eran ellos. Y su carácter se alzaba muy por encima de cualquier conjunto de reglas. Lo único que va a quedar en el día del juicio es lo que tú mismo eres. Los fariseos fueron un ejemplo perfecto de esto. Y ahora con la imagen que se ha dado de los fariseos pensamos que eran hombres muy malos. Y pensamos, ¿cómo es posible que la gente fuera engañada por ellos? Pero realmente no eran malos. Jesús dijo que eran hermosos por fuera, que eran como sepulcros blanqueados, que eran ejemplos a seguir por fuera, pero que por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Eso es lo que el mismo Jesús dijo acerca de ellos. Y saben, el poder y el respeto y la autoridad que tenían sobre la gente no se lo ganaron por haber sido personas perversas. Se lo ganaron porque eran personas ejemplares, morales e incluso admirables, personas a las que las demás personas admiraban. Pero Jesús dijo, guardaos, cuidado con la levadura de los fariseos. Y saben, una de las razones por las cuales no nos gusta la idea de las reglas de la iglesia, y todos aquí lo hemos visto, la razón es que sí es posible que la gente guarde reglas. Ya sea reglas de la iglesia, ya sea reglas de la misma Biblia, o ya sea reglas del Estado, la gente puede vivir por medio de reglas y pueden convertirse en personas ejemplares que viven de acuerdo con sus reglas. Y mucha gente aún tiene miedo de romper reglas, porque están viviendo por medio de eso, a través de eso, están viviendo para las reglas. Pero ¿saben qué ha ocurrido? Y lo hemos visto muchas veces. Gente que vive por reglas. ¿Saben qué ocurre cuando le quitan las reglas?
¿Qué pasa cuando le quitan las reglas? ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes que crecieron en familias y en iglesias bien estrictas, que vivían al pie de la letra de acuerdo con las reglas? Y de repente, por alguna razón, están lejos de la iglesia. Quizás salen de la iglesia o quizás ni siquiera salen de la iglesia, pero tienen la oportunidad de estar ellos solos en algún lugar lejano siendo probados. ¿Y saben qué? Todos nos hemos asombrado de cuán mundanos se pueden convertir cuando están lejos de la influencia de esas reglas y de la iglesia. No pueden pararse solos, porque lo que los mantenía siendo rectos eran las reglas. No tenían una verdadera guianza moral, no tenían un verdadero carácter moral, no tenían un valor verdadero en su alma, no tenían una convicción firme, no tenían un verdadero deseo y anhelo de agradar a Dios. Y lo he visto pasar una y otra y otra y otra vez. Jóvenes que crecieron en familias, que guardaban las reglas de sus padres, y cuando salen de su hogar se convierten en algo totalmente distinto. Simplemente había un montón de reglas que los mantenían alineados, pero cuando les fueron quitadas, ya no. Y no importa cuán estricto seas o cuán serio seas en las reglas, si lo único que tienes es eso, en el día del juicio, cuando tú te pares delante de Dios y Dios te examine, aun cuando tú le digas a Dios, Señor, no quebranté ni una sola de esas reglas y viví exactamente de acuerdo con todas esas leyes, eso no te va a ayudar para nada. Y te va a decir, ok, olvídate de todas las reglas, veamos qué queda de tu carácter, veamos quién eras en verdad. Y cuando todas las reglas sean quemadas, y solamente se quede, solamente va a sobrevivir lo que quede, quién eras realmente, si eras bueno desde el corazón hacia afuera. Y por eso a lo largo de toda la Biblia, y por eso es que Jesús mismo puso los ejemplos. Jesús vino a un mundo y no vino a un mundo perverso, entró con los judíos, un mundo donde estaba lleno de personas que lucían justas, pero Jesús fue rechazado y odiado y menospreciado por esas mismas personas, y finalmente lo destruyeron y lo mataron. El Espíritu de Dios no cabe en un libro de reglas. Vamos a ser probados por quiénes somos, por lo que somos. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué crees? ¿Para qué crees que son las tribulaciones? Sino para probar tu carácter. ¿Para qué piensas que son las tentaciones y las enfermedades y las persecuciones? No estás aquí para nada más saber qué tan santo eres o cuántas reglas puedes guardar. ¿O qué apariencia tienes? Ese no es el propósito por el que estás aquí. Estás aquí para que a través de todas esas tribulaciones tu carácter sea perfeccionado, refinado y probado y se quede lo que realmente eres. No eres santo por guardar leyes y ni siquiera por ser parte de esta iglesia. Eres santo si es que lo eres, porque hay algo mucho más profundo dentro de ti, que quieres hacer solamente lo que agrada a Dios. Y vas a ser probado para ver si de verdad lo quieres hacer. Y algunas veces en medio de esas pruebas te vas a avergonzar de ti mismo. Y en medio de esas pruebas va a venir desánimo y va a venir duda. Pero esas pruebas son para ayudarte. Somos lo que somos. Tú eres lo que eres cuando estás a solas y nadie te está viendo. Tú eres quien eres. Hay ocasiones en las que tenemos opiniones muy elevadas acerca de nosotros mismos. Pensamos que somos demasiado rectos y que estamos haciendo las cosas muy bien. La opinión que tengas de ti mismo no significa nada delante de Dios. Tú eres lo que eres.
La Biblia dice que no pensemos de nosotros más alto de lo que realmente debemos pensar. Más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y que compararnos con otros entre nosotros mismos no es sabio, no es juicioso. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira cómo vivió su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo. Observa cómo trataba a la gente. Observa cómo vivía y cómo todo lo que hacía. Él es nuestro ejemplo. Observa cuando empezó a enseñar y a predicar. ¿Cuál es lo primero que empezó a enseñar? Lo primero que empezó a enseñar en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, vamos ahí. Mateo capítulo 5. El tan conocido y citado por nosotros Sermón del Monte. Aquí no dio una serie de reglas y leyes, simplemente dio unos lineamientos de cómo vivir, cómo agradar a Dios y cómo parecernos a Él. ¿Y saben de qué fue de lo primero que habló? Lo primero que habló fue, ¿quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Verso 3 de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú lees este versículo y de manera humilde sigues al Señor, imitándolo, con humildad y mansedumbre, queriendo hacer lo que Él quiere, vas a vivir una vida santa. ¿Qué es un pobre? Es alguien necesitado. Simplemente es alguien necesitado, un pobre. ¿Sabes? Tomas una persona necesitada y a esa persona necesitada de Dios, necesitada de saber cómo vivir, dispuesta a hacer lo que Dios quiera, la tomas y poco a poco, con el ejemplo y la enseñanza de Cristo, va a vivir como Dios quiere. Pero cuando tomas a alguien rico en espíritu, alguien que tiene una opinión muy elevada de sí mismo, podrá guardar muchas reglas para tener aún una opinión más elevada de sí mismo, pero su realidad va a ser distinta. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí habla de personas que sufren, que experimentan tribulaciones, que están siendo probados en el fuego del horno del sufrimiento. A esa gente le pertenece el reino de Dios. Podríamos guardar todas las reglas, pero si perdemos esto de vista y si no lo vivimos en nuestra vida cotidiana, diaria y práctica, no tenemos nada. Y si tenemos algo, simplemente son leyes muertas y personas muertas. Y vamos a crucificar a cualquier otro que no viva de acuerdo a nuestro estándar. Bienaventurados los que lloran, los que sienten que no tienen nada que ofrecer, los que se sienten quebrantados. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Simplemente estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pida, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Estar dispuesto a ser un siervo y a no ocupar los primeros lugares. Estar dispuesto a no pelear de vuelta cuando nos agreden, sino a amar a todos como hermanos. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo que es justo. Estar hambriento y sediento de hacer y ser justo. No tener hambre y sed de la teología más correcta, sino del corazón más correcto y de la vida más correcta. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos, aquellos que ayudan, que perdonan, que sirven. ¿Saben? Hablando de la misericordia, no hay gobierno más cruel que el gobierno religioso. Y no hay cosa más cruel en la vida que la religión. Cuando intentas ser religioso y agradar a Dios, pero sin tener estas virtudes de que habla Jesús, es lo peor que puede pasar. ¿Saben? Hay musulmanes, no todos, pero muchos musulmanes viajan por todo el mundo y piensan, están convencidos de que su objetivo en la vida es matar a todos los que ellos consideran infieles, a aquellos que no son musulmanes. Piensan que es su tarea y su propósito. Y entras en un país musulmán y si no te alineas a exactamente cada cosita que están haciendo ellos en su religión, te pueden matar. Y van a hacer todo aquello que está en su poder para traerte bajo su sumisión y bajo su sujeción y bajo su autoridad. Van a hacer lo que sea necesario para que estés debajo de su dominio y de su poder y autoridad. Si es necesario torturar, matar, gritar, ofender. Eso es la religión. Es el hombre creyendo que su propósito en la vida es asegurarse de que todos los demás hombres crean exactamente lo mismo que yo creo. Porque yo soy el que está en lo correcto y yo soy el que está haciendo la obra de Dios. Pero mira la vida de Jesús. Mira la vida de Jesús. ¿Cómo predicó Él? ¿Cómo enseñó Él? Él simplemente vivió una vida humilde, de siervo. Y tenían toda clase de cosas que decir en contra de Él y acerca de Él. Y difamarlo. Y que era un comilón y bebedor de vino, que comía con los pecadores, que era nacido de fornicación, que no guardaba el sábado porque sanaba en sábado, que platicó con una mujer en el pozo, que además era samaritana, que tenía demonio. Pero ¿cómo enseñó Él? ¿Cómo predicó Él? ¿Y cómo vivió? Él simplemente dio ejemplo, predicó y enseñó las enseñanzas de Dios. Y se fue de ese pueblo esperando que aquellos que quisieran lo siguieran. Él no trató de forzarlos ni por medio de coacción, ni de recompensas, ni de castigos, ni de violencia. Y ni una sola vez fue a coaccionar o a forzar a alguien a que lo siguiera. Simplemente guió a la gente hacia su cruz y se fue ahí dejándolos a solas con su cruz para tomar una decisión sin haber dicho ni una sola palabra. Él pudo haberse asegurado de que todos entendieran su causa y su propósito y de que todos creyeran que Él era el Mesías y se dieran cuenta y que no creyeran las difamaciones de Él. Pero Él fue como cordero. Si habló del juicio, si les dijo lo que les iba a pasar, si no seguían a Dios, y eso pasó. Se cumplieron aún las profecías que emitió Cristo. Mostró la cruz, pero no trató de obligar a nadie a que entrara a su religión ni a su forma. Él simplemente vivió su vida, agradando a su Padre y mostrando la verdad, y terminó siendo crucificado. Y Él prometió a sus discípulos que los iba a dejar como corderos en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Eso es una promesa de Jesús, tan cierta y tan fiel como sus otras promesas. Él aseguró y prometió. Así es como te voy a dejar a ustedes, mis discípulos. Los voy a dejar como corderos en medio de lobos.
como ovejas, impotentes, indefensas. Así ha sido desde que Jesús estuvo aquí, toda la historia de la iglesia, y así será hasta el día en que Él venga por segunda vez. He pensado en un canto, ese canto: yo soy débil, pero Él es fuerte. Precioso Cristo, guárdame de todo mal. Ahora mismo no recuerdo todas las estrofas de este canto o himno, y he pensado antes, todos podemos guardar reglas y leyes, pero cuando se trata de lo verdadero, no somos nada más que un montón de ovejas en medio de lobos que nos quieren matar. Así fue Israel siempre para con el resto de los pueblos, y así ha sido la iglesia siempre para con el resto del mundo. Y Satanás nos puede destruir en cualquier momento que Dios nos dejara de sostener con su mano. En cualquier momento que Dios nos dejara de cubrir y soltara y abriera su mano, Satanás nos puede tocar. Y la gente habla, y hemos platicado acerca de este dicho de que ¿cómo dice? Una cadena solo es tan fuerte como el enlace más débil. No importa cuántos enlaces hay en una cadena, la cadena es tan fuerte como el enlace más débil. Puede parecer poderoso y grande, pero con esa unión débil, eso es lo que es la cadena. Y así es con nosotros. Podemos parecer muy grandes, podemos parecer muy santos, podemos parecer muchas cosas, pero somos lo que hay en nuestros puntos más débiles. Eso es lo que somos. Y si no fuera por Dios, estaríamos completamente destruidos por Satanás y por la carne. Y puedes poner un gran espectáculo, puedes fingir y pretender que eres algo que realmente no eres, engañando a los demás y engañándote a ti mismo. Pero en aquellas cosas que falles en tus pruebas, allí es donde estás fallando. Allí es donde allí es donde lo que realmente eres, y allí es en lo que tienes que trabajar. Algunas personas toman esta oportunidad para ver quiénes son realmente, para darse cuenta de su debilidad y agarrarse más de Dios y trabajar y corregir en lo que tienen que hacer. Mientras que otras personas viven todas sus vidas creyendo que son muy grandes, pero realmente no son tan fuertes como ellos creen. No son más fuertes de lo que ellos creen. Y podemos edificar cosas alrededor de nosotros con reglas, leyes, con situaciones específicas, con pertenecer a cierta cosa, pero eso es solamente una reja, un alambrado, y es solamente un espectáculo. Pero en el día del juicio todo eso se va a quemar, y en el día del juicio va a salir a la luz quién eres tú, y todo lo demás no va a significar nada, sino lo que tú eres. Jesús le dijo a los fariseos que los publicanos y las rameras iban al reino de Dios delante de ellos, antes que los fariseos. Por alguna razón. Por alguna razón. Y quizás la razón es que los publicanos y las rameras al menos habían sido honestos en su impiedad y ahora se estaban arrepintiendo. Pero habían sido honestos y no habían fingido. Habían estado en pecado abierto y ahora estaban volviéndose a Dios y haciéndose cristianos. Pero los fariseos, que nunca habían cometido esos pecados tan graves, solamente tenían
un show, un espectáculo, un recubrimiento de hipocresía y levadura, pero no había nada de honestidad, nada de sinceridad, nada de entrega, nada de humillación. Jesús dijo que aún Sodoma y Gomorra se iban a levantar en el día del juicio contra algunas de las personas a las que les predicó Jesús y en los lugares donde hizo milagros. Porque quizás Sodoma y Gomorra tenían lo que tenían en su pecado. Y eran honestos en eso. Eran honestos que no querían seguir a Cristo, que no querían agradar a Dios y querían ser perversos. Pero la gente de corazones duros, donde Jesús hizo milagros, donde hizo pocos milagros, viendo la verdad, no eran honestos para decir no quiero la verdad, sino que querían seguir fingiendo, jugando en una religión. Si no somos verdaderos, si no tenemos el corazón, el alma y el centro de lo que significa seguir a Cristo, no tenemos nada. Estamos huecos y vacíos. Y toda nuestra religión no tiene valor alguno. Lo que importa es el fundamento de lo que somos. Hemos oído y leído de personas que tuvieron carácter, que tuvieron paciencia, que tuvieron amabilidad, bondad, mansedumbre, benignidad. Gente dedicada, entregada a hacer lo que estaban haciendo, entregadas a la gente, que se entregaba por la gente. Y aún así, muchas personas que lucen así están faltos. Están faltos. Y pareciera a los ojos nuestros que no les falta nada, pero al ser pesados en la balanza de Dios son faltos. Y por otro lado hay personas que quizás de acuerdo con algunos estándares humanos sean hallados faltos. Pero cuando viene la hora de la prueba, se ve de la madera de la que están hechos y se ve que son verdaderos y que su fidelidad no tiene límites. Muchas de nuestras acciones son solo una cáscara, pero lo que realmente somos, eso es lo que cuenta delante de Dios. Me gustaría también, relacionado con esto, leer un pequeño poema. El título es De todas formas. Dice: la gente a menudo no son razonables, son irracionales y son muy egoístas. Ámalos de todas formas. Si haces el bien y eres bondadoso, puede ser que la gente te acuse de tener motivos ulteriores y egoístas. Sé bondadoso de todas formas. Si eres exitoso, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todas formas. La honestidad y la sinceridad te hacen muy vulnerable. Sé honesto de todas formas. Puede ser que lo que te tardes años edificando y construyendo pueda ser destruido en una sola noche,
edifica de todas formas. La gente necesita realmente mucha ayuda, pero es muy probable que te ataquen cada vez que los quieras ayudar. Ayúdalos de todas formas. Dale al mundo lo mejor que tienes y serás golpeado justo en los dientes. Dale al mundo lo mejor que tienes de todas formas. Porque en el análisis final siempre se trató, esto se trató de algo que era entre tú y Dios. Nunca se trató de algo entre tú y ellos. Este poema es atribuido a la Madre Teresa. Claro que como era católica no importa, porque se fue al infierno directamente, ya saben. Así que ni siquiera importa este poema, ¿verdad? Estoy en desacuerdo. No sé si se fue al cielo o al infierno, y no sabemos todo sobre su vida. Pero por estas cosas que escribió y por algunas acciones que hizo, tenía algo de verdad, de rectitud y de carácter. Y sí, es cierto, quizás no tenía todas sus doctrinas bien, quizás no guardaba todos los mandamientos de Jesús, pero tenía algo valioso, más valioso que muchas otras personas que también se llaman cristianas. El punto aquí al final más bien es el carácter, la fidelidad, la lealtad, el amor, la justicia, la misericordia, la fe, la bondad. Si no tienes esas cosas y estás abundando y creciendo en ellas, no me importa si jamás pecas, pero si no tienes esas cosas, todo tu cristianismo es inútil, hueco y no vale nada. Y cuando digo que nunca pecas, me refiero a que nunca quebrantas uno de los mandamientos que están ahí prescritos claramente. Pero si no tienes esas cosas, de todas formas ya estás en pecado por no tener las cosas que Dios quiere. El pueblo de Israel no fue condenado por haber quebrantado algunas pocas reglas. Fueron condenados por su gran incredulidad y su gran infidelidad a Dios, que sirvieron a otros dioses antes que servir a Dios. Y el resto de sus transgresiones y pecados solo fue la evidencia de esa infidelidad y de esa incredulidad. Vamos por favor a Timoteo, a Tito, no a Timoteo, a Tito, al libro de la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para los puros todas las cosas son puras. ¿Saben? He encontrado eso en la vida en realidad. He conocido personas muy ingenuas, personas que creían prácticamente todo lo que los demás les contaban. ¿Y saben qué?
Porque en la mente, muchas veces en la mente de esas personas, ellos son hombres honestos. Y entonces piensan que el resto de la gente también son honestos. Y saben, hay mucha gente que dice muchas mentiras, hay gente que dice incluso cuenta historias fantásticas. Y no estoy diciendo que necesariamente seamos ingenuos y creamos cualquier cosa que nos cuentan. Pero el problema es, cuando alguien nos cuenta algo, lo primero que queremos hacer es o creerle o no creerle. Es decir, queremos inmediatamente emitir un juicio sobre la credibilidad o no credibilidad de esa persona. Pero lo que he encontrado es que la mayoría de las personas que son bien honestas y bien francas y bien sinceras, la mayor parte de las veces le creen a la gente, aun cuando la gente a veces les miente. Y aún vuelven a creer en la gente, a pesar de que la gente les mienta. ¿Saben? El amor, ¿qué dice la Biblia acerca del amor en 1 Corintios 13? El amor todo lo cree. Y hablando de todo lo cree, quiero también definirlo de una manera más específica. Porque sigue hablando el capítulo y habla de lo bueno. Dice, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y dice que se goza de la verdad, mas no de la injusticia. Cree en lo bueno. En eso piensa, en lo honesto, en lo que es de buen hombre, en lo digno de alabanza. Eso piensa y eso cree. ¿Saben? Es muy fácil creer un informe malo acerca de alguien. Es muy fácil creer una difamación de que alguien está en pecado. Pero alguien que tiene el amor de 1 Corintios 13 es muy lento para prestar atención y para creer algo malo de sus hermanos y del resto de la gente. Pero es muy pronto para creer lo bueno acerca de ellos. Muchas veces he encontrado que cuando alguien no es digno de confianza, él mismo cuestiona todo. Porque como él mismo es mentiroso y no cumple su palabra, él piensa que todos son igual y tiene miedo de que los demás no le están diciendo la verdad. Y lo cuestiona todo. Ahora, y con esto no estoy diciendo que no ejerzamos discernimiento y que nos tapemos los ojos, que si el hermano está en pecado, ya te tapes los ojos. No. Todos hemos sido heridos, a todos nos han mentido, todos hemos sido dañados. Y dice la Biblia que veamos los frutos, y también que sí reprendamos cuando hay un pecado claro. Y también la Biblia habla de ejercer discernimiento y de probar los espíritus. No estoy hablando de que ya nos hagamos de la vista gorda todo, pero lo que estoy diciendo es, cuando amamos y cuando creemos y cuando queremos ser fieles y honestos, en general, en la mayoría de nuestra vida, en gran parte, queremos creer lo bueno. Queremos creer lo puro, lo que es de buen hombre. Y prestamos poca atención a lo malo. Lo triste es que la mayoría de la gente es mucho más fácil que crea algo malo, que tenga malicia para creer e imaginarse todo lo malo que pueda imaginar, antes que creer aquellas cosas que son puras. Y esos son rasgos de nuestro carácter que revelan quiénes somos. Si estás pensando mal, quizás es porque hay algo mal en ti. Misericordia, bondad. Jesús dijo, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice aquí la palabra, dice, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Están tan corrompidos que a todo le ven cara de algo corrompido.
A esto nos llama Dios. Quiero hacer un recordatorio de que vamos a ser juzgados no por la teología a la que nos adheríamos, pero tampoco por las reglas que guardábamos. Vamos a ser juzgados por quiénes éramos y cómo vivimos y cómo nuestro carácter se mostró en las situaciones prácticas de nuestra vida. El día del juicio no se va a tratar de muchas cosas que pensamos que se va a tratar, pero sí se va a tratar de cosas bien profundas de lo que somos, que quizás ni nos imaginábamos que iban a salir a la luz, pero que para eso ahorita estamos siendo probados y refinados. Y muchas cosas secundarias se van a esfumar como humo, pero va a quedar el corazón de lo que somos. Por eso ahora es tiempo de prepararnos y de ser probados. Hay ocasiones en las que soy probado y que no me gusta lo que veo en mí mismo, pero es gracias a esa prueba que me doy cuenta de que todavía tengo alguna falta y que tengo que trabajar en mi carácter todavía para parecerme más a Cristo. Y quizás no luce tan hermoso para mí, y aún para el resto de la gente tampoco luce hermoso el ser probado, quizás el llegar a fallar alguna vez, pero es a través de eso que Dios nos está ayudando y que nos estamos preparando para el día del juicio. Bien, pues que Dios bendiga su palabra y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No sé si alguien tiene algo que compartir. El hermano Kevin dice acerca del pasaje de Mateo 28, del 18 al 20, que dice, bueno, ustedes lo conocen, dice de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que aguarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acerca de este pasaje, dice el hermano Kevin, yo me he preguntado por qué dice primero que hagamos discípulos y después dice que les enseñemos las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí solo es un pensamiento, no estoy diciendo algo así estricto, pero simplemente me viene a la mente que muchas veces para trabajar con la gente, ya sea que venga del mundo o que venga de alguna denominación o de donde venga, antes aún que enseñarle algunas cosas prácticas de las enseñanzas de Cristo, en cuestión de las riquezas, el divorcio, el velo y todo eso, tenemos que asegurarnos que realmente quiere ser un discípulo, es decir, alguien disciplinado y un aprendiz manso que va a ser dócil para escuchar todo lo que se le va a enseñar. Primero que tenga que trabajar en estas cosas, en aprender a vivir con los demás, aprender a trabajar con los hermanos, en aprender a desarrollar estas cosas, de ser pobre en espíritu, que llore, manso, que tenga hambre de justicia, que esté dispuesto a padecer persecución, y conforme está dispuesto a hacer eso y se rinde a eso, se convierte en un discípulo que puede ser enseñado las cosas que Jesús nos mandó. El hermano David dice amén. El hermano Floyd dice, pienso también en las personas que ayudamos a veces en las calles y muchas de ellas nos responden mal. Hemos traído aquí gente a la que hemos querido ayudar, pero aún así el carácter cristiano es que sigamos tratando de arrebatarlos del fuego y ayudarlos. Y a veces cuando un hermano está en necesidad también, nos necesita, y a veces pensamos que ya sea alguien que está empezando y quizás está batallando con algo o aún regresó a algún pecado, es cuando más ayuda necesita.
contrario a lo que pensamos que deberíamos desecharlo. El hermano Marcos comenta algo, no se alcanza a escuchar muy bien exactamente, pero comenta sobre un libro que estuvo leyendo. En una carta aparece de un mártir, como menciona que es a través de esas dificultades que sufrió en la cárcel que se vio probado y se acercó más a Dios. Y es este camino difícil que creemos que muchas veces tratamos de evitar, lo que nos ayuda, y cómo su carácter fue forjado en la cárcel y en las pruebas y persecuciones que sufrió, y cómo ahí en la cárcel podía estar orando y la comunión con Cristo se hizo más preciosa y Cristo se hizo más precioso para él. El hermano David dice amén a todo esto y dice que Dios les bendiga. Hasta pronto.